Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa que quiero abrir dando un gran abrazo, prefiero no decir de despedida, a quien fuera y es un amigo, Oscar Magurno, y a su esposa, con la cual también hemos compartido estos largos años de amistad. Para ella, entonces, la reiteración del afecto, para Oscar, la reiteración de la amistad presente. Y para mí es un gran gusto esta noche recibir en este programa a dos senadores de la República, a quien ustedes conocen muy bien, la senadora Constanza Moreira, el senador Luis Alberto Heber. Con ambos nos conocemos desde hace un ratito y nos conoceremos por mucho tiempo más, porque nos decía recién, me decía recién Luis Alberto, gracias por estar, No, un placer. me decía recién Luis Alberto, a ver, ¿desde cuándo nos conocemos? No, el futuro. Sí, para adelante, estamos en un sentido positivo. Por la positiva. A propósito del debate de esta noche, mi planteo ha sido elegir varios temas y pedir en consecuencia en el planteo de esos temas una intervención en lo posible máxima de 2 minutos por los mismos. Seguramente los temas no van a poder ser cubiertos enteramente, pero cuento con la solvencia y la disciplina de ambos. Muy bien. Bueno, dicho esto, pone un reloj de arena que capaz que nos va mejor. En una época lo hice, hasta que desapareció el reloj. Entonces ahora ya saco. Señores, mi primer planteo tiene que ver con la economía. Y a propósito de esto, Azucena Arbeleche, economista, aspirante a ministra de Economía por el Partido Nacional, expresó que su gestión estaría enfocada en una sociedad sustentable, en lo social, en lo demográfico, en lo fiscal, en lo ambiental. Y propuso textualmente mejorar lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal. Luis Alberto Heber, mi primer planteo. Entonces, de acuerdo a ese postulado de Azucena Arbeleche, ¿qué destacarías tú como positivo y cuáles las cosas a mejorar? Sí, cómo no. Antes, Sonia, si me permitís, yo no me voy a pasar un aviso. ¿Cómo no? Porque escribí un libro de mi gestión recopilé. Esta cámara seguramente lo va a tomar y yo lo muestro. Bueno, acá enfrente. Ya está, ya lo tomado, pero bueno. Mi gestión es una rendición de cuentas que los periodistas tienen que tener para fiscalizar. Yo a Constanza no le regalo ninguno porque me escuchó. O sea, ella debatió conmigo durante todos estos 5 años, pero los periodistas y el público pueden Somos tener ideas, somos acción. Gracias. No, por favor, Gracias, así podés estar informada de todo lo que hablamos y presentamos y pedidos de informe, sustento de nuestras ideas, que de eso se trata. Hoy yo creo que con Constanza lo que vamos a debatir son ideas. Nos respetamos y yo estimo mucho y valoro mucho a la figura de Constanza, que tuvo un desafío muy importante dentro del Frente Amplio, que no era chico, ¿no? Era un desafío pelear por la nominación de la presidencia. Y la verdad que es difícil a veces emprender estas aventuras políticas, que le ha ido muy bien, ¿no? Porque sacaste como 53.000 votos, ¿no? No entiendo por qué no te llevó de vicepresidenta, porque me parece que con 53.000 votos... Es una pregunta interesante. Y 18% del Frente Amplio, y siendo mujer, me parece que era mejor, porque todos sabemos en política que en la instancia de ir atrás de un candidato no va más en coche, porque el que se hincha es el candidato. Bueno, tú fuiste candidata. Yo no entendí por qué, pero bueno, eso será el tema. ¿Tú querés responder a esto? No, mejor. Vamos a... Le respondería, no se meta con mi interna, no se meta con mi interna. De cualquier modo, lo que decíamos al comienzo y fuera de cámara, es un caballero. Sí, bueno. ¿O tú sentiste aquí de otra cosa? No. Es una provocación política lo que le hace, pero estoy esperando a mí me para interesa, ordenar. A mí me divierte un poco provocar en el buen sentido la discusión, ¿no? Que me parece que además el Frente Amplio, el Partido Nacional también, es un partido que discute. No entiendo por qué no se discute hoy. Este debate podía tenerlo los candidatos a la presidencia. Pero ahora, al tema de Azucena Arbeleche, vamos a ir enseguida a eso, pero dado que tú hiciste este planteo, que ya saben que lo hizo, ¿verdad? Que está hecho.
¿Tenés la Hay un pregunta? planteo, sí, mi planteo es muy concreto, ¿verdad? Y tiene que ver con la cuestión de género, porque si uno mira un poquito alrededor, en el caso de Argentina, Cristina Fernández, en el caso de Chile, nuevamente Bachelet, tuvimos el debate hace 48 horas y realmente las debatientes y las aspirantes, incluso a lo que podría ser el balotaje y eventualmente ganar. En Brasil está. En Brasil estoy hablando, son dos mujeres. Entonces, ¿qué pasó en este país? Porque tú decías la fórmula presidencial del Frente, pero ninguna fórmula presidencial llevó una mujer. Fue medio minuto. Sí. Este país es un desastre en materia de representación política femenina. Estamos en el peor lugar de América Latina. Y bueno, la cuota se está aplicando en este periodo por una única vez, entre otras razones, porque el Partido Colorado y el Partido Nacional no dieron lugar a que la cuota fuera, como debe ser, un mecanismo correctivo de esta naturaleza, un sistema que permaneciera en el tiempo. Así que lo vamos a tener por esta elección. Yo fui a una candidatura femenina a la presidencia porque fue el Frente Amplio. Hubiera sido muy difícil que esa situación hubiera existido en el Partido Nacional o en el Partido Colorado. ¿Por qué lo digo? Porque la tasa de participación femenina en el Partido Nacional y en el Partido Colorado es bajísima. La del Frente no es una maravilla, pero es muy superior a la del Partido Nacional y el Partido Colorado. Y bueno, yo hago mi parte, la mitad de mis listas están encabezadas por diputadas mujeres, creo que yo soy la única candidata que encabeza una lista al Senado. Y le preguntaría al Partido Nacional, porque nosotros internamente tenemos cupos, digo, el Frente Amplio, bueno, tiene una presidenta femenina y hacemos nuestra parte, podemos hacer mucho más, pero le preguntaría al Partido Nacional cómo aportaría a corregir esta desigualdad de género y por qué se opuso a que la cuota permaneciera más tiempo. Bueno, pero en el Partido Nacional había distintas opiniones, había gente que, como creo que en aquel caso fue el MPP, que tampoco estaba dispuesto a votar la cuota porque entendía que era algo que no era necesario, y a último momento el MPP votó la cuota, y a último momento el Partido Nacional votó la cuota, con un entendimiento interno que era buscar llevar a aquellos que no estaban de acuerdo con la cuota femenina, hacer la experiencia de abrir la puerta a las mujeres para que participaran, porque según lo que nos decían las propias mujeres dentro del Partido Nacional, que tienen una actividad, las Josefas, se llama, muy intensa, y que pelean mucho, y que nos pelean mucho, está bien que así lo hagan, decían que si no se le daba la oportunidad no se podían proyectar. Entonces, después de mucho discutir, cuando estaba llamada a fracasar el tema de la cuota, conseguimos en una reunión de bancada, la gente que estaba a favor y la gente que estaba en contra, encontrar ese punto medio de votar por en esta instancia para abrir la puerta. En el Partido Nacional también hubo candidatas mujeres a la presidencia. Nosotros hicimos una interna dentro del herrerismo, donde yo fui uno de los precandidatos y peleaba o disputaba esa posición con Analía Piñeirúa. Y tanto a mí como a Analía Piñeirúa irrumpe la figura de Luis Lacalle Pou, que fue una figura nueva, renovadora, fresca, que no estaba atada al tema del género, sino que estaba atado al sentido de darle la oportunidad a algo nuevo, distinto, diferente, pujante, alegre. Y bueno, y ganó en la interna nuestra, y perdí yo y perdió Analía, pero hubo un intento de candidatura. Lo más importante en esta instancia es que cuando Luis tuvo la oportunidad de designar un ministro de Economía, eligió una mujer, eligió a Susana Arbeleche, y la puso nada más ni nada menos que quizás en el principal posición, porque el Frente Amplio, que yo no voy a negar la participación, tiene como presupuestado Danilo Astori. En ese tiempo, hace del año 80, usted se mete en mi interna, me voy a meter en la suya. ¿Por qué no pensó en Analía Piñeirúa para ministra de Trabajo o en Verónica Alonso para ministra de Desarrollo Social? Porque tiene mujeres espectaculares ahí, yo las conozco. No queremos designar todo el gabinete, no me parece lógico, pero la gente nos provocaba desde el Frente Amplio de que no teníamos equipo económico, nos decían.
Y lo decía Astori, en esa actitud un poco suficiente que él tiene, de que es un profesor de la facultad y que puede determinar y sentencia mucho más que da opiniones, da sentencias, y que en el frente es el ministro de Economía desde hace muchos años, y que decía que no teníamos equipo económico. ¿Y usted para mostrar que lo tenían, sacó a alguien del equipo económico de Astori para mostrar? Porque no era del equipo económico, ella fue seleccionada por su capacidad. Lo sé, pero integraba el equipo, y ¿verdad? por mujer. Y por mujer nosotros la hemos puesto y por su capacidad. Señores, respondido esto, una precisión para ir justamente al plano de la economía, ¿verdad? Pero una precisión. Es una curiosidad. En las listas en las cuales en el tercer lugar, el Partido Socialista ya designó a Mónica Xavier, creo que para el segundo lugar, ¿verdad? Sí, pero en las listas en las cuales la ley establece el tercer lugar, No el tercer lugar, ¿no? Que estén representados dos sexos cada 3 lugares. Bueno, pero se habla normalmente del tercer lugar. Sí, pero está mal. Yo sé que está mal dicho, acepto la corrección. Sí. Acepto la corrección. Pueden ser 2 mujeres y un hombre, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo. ¿El Partido Socialista también? No, pero nosotros en nuestras listas en general tenemos 2 mujeres y un hombre. Por eso digo, depende de la voluntad política de... Bueno, yendo al punto. No, en el Senado, en los senados que estamos impulsando nosotros. Sí. Yendo al punto, nada más que esta precisión. La titular es mujer. ¿Y la suplente? ¿Es hombre o mujer? No, lo pregunto. En la suplencia se aplica el mismo criterio. Sí. O sea, si son suplentes respectivos, tienen que ser 1 cada 3 de distintos géneros. Sí. ¿No? Claro, pero no evita un poco, me parece, lo que apunta Sonia. A ver, las titulares femeninas. Sí. Pensemos en la propia Mónica Xavier. Teníamos 4 senadoras cuando empezó el periodo. Teníamos a Susana Dalmaza, a Mónica Xavier, a Lucía Topolansky y a mí. Y bueno, Susana falleció y su suplente fue un hombre, y Mónica asumió la presidencia del Frente Amplio y su suplente fue un hombre. Entonces, es verdad que también entre los 3 suplentes tiene que haber la representación de los 2 sexos, pero aún así eso no evitaría lo que tú decís, que pongan a las mujeres titulares. Yo escuché algún caso en el Partido Nacional de esto, pero puede haber sido apenas una declaración de mujeres que estarían, pero con el compromiso de que luego asumirían suplentes hombres, lo cual traiciona lo que la ley quiere afirmar. Es como echa la ley, echa la trampa. Lo importante es que el Partido Nacional, en este caso, porque está Heber acá, el Partido Colorado y todo el sistema político uruguayo, se convenzan de la necesidad de que haya representación femenina en los parlamentos en un contexto de América Latina donde las mujeres están llamadas a ocupar lugares bien importantes. Y eventualmente Hillary estará en la presidencia de los Estados Unidos. Veremos qué sucede. Heber, yo había dejado planteada la pregunta en cuanto al planteo de Azucena Arbeliche y mejorar lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal. En 2 minutos. 2 minutos. A mí me sorprendió gratamente que la ministra, la nominada ministra, futura ministra, diría, Azucena Arbeliche, se preocupara y dijera que la economía es un instrumento de justicia social y que la sociedad tiene que ser sustentable. No había escuchado muchos ministros de economía y me causó una gran impresión, buena impresión, porque hizo especial hincapié en que esto tenía que ser un cambio real de la familia y de las condiciones, sobre todo de pobreza, que muchas familias están viviendo. Y ese mensaje fue un mensaje muy claro que ella dijo, y creo que fue muy bien recibido, porque si no estaríamos siempre ingresando en las discusiones economicistas y no entender que la economía es un medio para un fin, y el fin es tratar de mejorar la vida de la gente y darle oportunidades a mucha gente que lamentablemente todavía no las tiene en nuestra sociedad. Y por lo tanto, hablar de medio ambiente, hablar de justicia social, hablar de mejoramiento de las condiciones de vida, poner hincapié en temas que hasta ahora no se lo escuchaba tan contundentemente a los ministros de Economía, me dio una gran satisfacción del punto de vista político, ¿no? Constanza.
Bien, por supuesto que la economía es un instrumento al servicio de un fin mayor, que es el bienestar de la sociedad. Me encanta que las discusiones sobre economía se manejen en estos términos luego de una década, sobre todo yo recuerdo la década de los 90, donde esta discusión sería sobre el déficit fiscal, sobre la inflación, sobre la estabilización, sobre la desregulación, sobre... Me parece que hoy estamos en otros planteos electorales porque hay una base que está más o menos estable y solvente. Es decir, por decir algo simple, el Uruguay no había crecido económicamente durante 10 años consecutivos desde los años 50, que es lo que recordamos como el país de las vacas gordas. Y esto es porque de alguna manera la dirección económica del país cambió. ¿Y cambió en qué sentido? Primero, hay más plata, hay más crecimiento, pero hay más crecimiento primero porque se recauda más. Hubo un IRPF que permitió que sea antipático, pero que permitió mejorar la recaudación y además la Dirección General Impositiva se transformó toda, entonces el país es un país más serio, más responsable, por llamarlo de alguna manera. En segundo lugar, hubo una gran recepción de inversión extranjera directa, impresionante, que nosotros por izquierda la discutimos mucho, pero lo cierto es que el país no la había recibido. La deuda externa, que era algo así como el 70% del producto, ahora es el 23% del producto. Y luego hubo un cambio de política económica, es decir, en vez del ajuste para tener un gasto público chico y bueno, toda esta cosa del discurso que es muy de la oposición, de que gastamos mucho, la teoría fue recaudar bien, gastar en lo que se tiene que gastar, el 70% del gasto es gasto público social, salud, educación, transferencia, están reivindicando, ir por un mejoramiento del salario y de las condiciones de trabajo. Un minuto para una precisión sobre este tema antes de pasar al otro. Bueno, nosotros nos gusta discutir de lo que está pasando y lo que tenemos que mejorar. Si nos vamos para atrás, como dice nuestro candidato Luis Lacalle Pou, empezamos a asignar culpas. Entonces uno dirá, en la década del 90 teníamos una realidad que heredábamos naturalmente de la dictadura. Esa sí que era herencia maldita. Eso sí es herencia maldita la que recibimos. Primero un gobierno de transición del año 85 al año 90 y después un gobierno totalmente democrático, libremente democrático, sin partidos proscriptos y sin dirigentes proscriptos. Fue en la elección del año 89 y por lo tanto iniciábamos una etapa con 120% de inflación, 120% de inflación, 10% mensual. La gente tenía que gastar el sueldo los primeros 10 días, porque si no lo gastaba, no compraba lo mismo a fin de mes. O sea, vivíamos en una situación de calamidad, teníamos que pagar el ajuste de los jubilados que se había votado por el índice medio de salarios, entonces estábamos en una situación realmente, y pudimos bajar la inflación, que es defender el salario y que es defender la jubilación. Y tuvimos que poner impuestos, sí, en esa oportunidad, pero es volver hacia atrás. Hay gente joven, Constanza lo has dicho, que ha nacido incluso, y que va a votar, que ha nacido en tiempo del Frente Amplio, y que va a votar ahora el gobierno del Frente Amplio, que el año 90 es como que hablarle de la prehistoria. Pero nos interesa hablar de hoy. El IRPF, que se ha puesto en el gobierno del Frente Amplio, castiga más a la renta del trabajo que la renta del capital. Y las cifras están acá. El ingreso que tiene el Estado por renta de trabajo son 1.650 millones de dólares. Y la renta de empresas es de 1.600. Quiere decir que eso no es socialismo, ¿no? Eso, ¿El Partido Nacional se opone a gravar más al capital, entonces? No, yo creo que es mucho mejor gravar la renta del capital, ¿no?, que matar o tratar de conseguir o establecer que el Estado no sea socio del emprendimiento. Nosotros creemos que mañana, si hay una empresa que tiene estas instalaciones y tiene maquinaria, que venga el Estado y le diga, te pongo impuesto al patrimonio, es equivocado. ¿Por qué? Porque si le va mal a esa empresa, el Estado dice, a mí no me importa si te va mal. Vos pagame a mí lo que tenés que pagarme porque está este impuesto. En cambio, si es socio del emprendimiento, gana ese empresario, nosotros le decimos, señor, usted ganó, ¿no? Venga para acá,
porque nosotros tenemos que hacer una cantidad de cosas en el Estado y en la sociedad uruguaya para equilibrarla, para igualarla, para ayudar, para hacer justicia social. Pero eso es parte integrante de la filosofía donde el Estado es socio del emprendimiento y no enemigo del emprendimiento. Entonces, cuanto más se grave a la renta de las empresas y no a la renta del trabajo, es mejor. Hay sueldos importantes en el país que pueden pagar, pero 20.000 pesos de una familia de 4 personas que no llegan a fin de mes, no hay renta. Hago una precisión para sí, ahí está. tú Tú vas a hacer una pero totalmente. por el lado impositivo. El Frente Amplio anuncia bajas en las tasas y el Partido Nacional promete eliminar el IAS. Sí, No, el IAS sí. Sí, el IAS sí. No sé cómo van a financiar el plan asentamiento cero con todas esas rebajas de impuestos, pero le dijo ese problema al Partido Nacional. Me he leído por ahí su programa, pero quiero decir 2 o 3 cosas elementales. Primero, se grava al trabajo y también se grava las ganancias del capital, y también ahora gravamos a ese activo físico llamado tierra, que según el programa acá del Partido Nacional no debería gravarse, y yo considero un craso error con lo que ha aumentado el precio de la tierra, no gravar el activo tierra. A mí me parece un error, pero el Partido Nacional dice no hay que gravar el activo físico tierra. ¿Puedo ¿verdad? contestar 2 minutos eso? Y termino, ninguna empresa se va a volver pobre por pagar el impuesto al patrimonio, por favor, ¿no? O el impuesto a primaria de los productores rurales. Ninguna empresa se va a volver pobre por eso. Pero lo que, en síntesis, para que quede un concepto simple, desde que se aplicó el IRPF y más el IAS, más, por supuesto que el mínimo imponible son más de 20.000 pesos y el promedio del salario, el promedio de los salarios familiares está por arriba de eso, pero desde que se implementó todo este conjunto de medidas, lo que tenemos es unos gravámenes sobre las personas donde está pagando más el que gana más, no necesariamente el que tiene más, que es por lo que nosotros nos gustaría ir, y el Partido Nacional y el Partido Colorado no nos van a dar nunca ni un voto para eso, como no lo dieron para el impuesto a la concentración inmobiliaria rural, como no lo dan para ningún impuesto en general, pero bueno, vamos a ver, capaz que tenemos que hacer un gobierno de unidad nacional y vamos a tener que resolver estas cosas juntos, pero en todo caso, si uno mira todo este paquete impositivo, es infinitamente más redistributivo que lo que era antes. ¿Qué quiere decir redistributivo? Que efectivamente los impuestos que tenemos hoy son mucho más benévolos para los más pobres y mucho más exigentes. Señores, seguimos en algunos instantes en el próximo bloque. Sí, pero una precisión de segundos y pasamos al próximo bloque. A ver, rápidamente. No, rápidamente. Sí. Nosotros no nos oponemos, como decía Constanza recién, a la posibilidad de estudiar. Nosotros implementamos el impuesto a la renta a las personas físicas. No tuvimos resultado en el pasado y por eso íbamos con cuidado. Nunca dijo el Partido Nacional que estaba en contra. Ahora, esto no es un impuesto a la renta, es un impuesto a los ingresos brutos de la persona. No se pueden descontar gastos en salud, en vivienda. No se pueden descontar ni en vivienda, ni en salud, ni en educación. Entonces es un impuesto al ingreso bruto. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos que no es un impuesto a la renta, pero pasamos a las propagandas y después volvemos. No, sí se descuentan gastos. Lo que pasa es que el Partido Nacional quiere que le descuenten la cuota de colegio privado de los hijos, cosa que... Señores, en algunos instantes con la senadora Constanza Moreira, el senador Luis Alberto Heber, continúa este debate aquí. Seguramente la candidata a ministra de Economía, la economista Susana Arbeleche, como el candidato a ministro de Economía, el hoy vicepresidente Danilo Astori, desearán recibir una copia de este programa, porque habrá una serie de observaciones a las cuales tendrán que atender necesariamente. Y si bien todo no es la economía, ¿se acuerdan de aquello de la economía? Tiene que ver sí con ello, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algunas precisiones, dado que Constanza manejaba el tema de educación, colegios privados. Susana Arbeleche señaló en su discurso inicial más maestros y menos cargos de confianza. ¿Cómo lo van a hacer?
Sí, nosotros, yo quiero contestar algunas cositas que quedaron pendientes de los bloques anteriores también, Sonia. Porque el tema, por ejemplo, no es que hablemos solamente de números, pero los números tienen que estar, porque si no es cómo lo vas a hacer, ¿no? El tema de los asentamientos... Dilma, Marina. ¿Cómo lo vas a hacer? El tema de los asentamientos, nosotros hemos planteado que los asentamientos cero lo hacemos en 10 años, no lo hacemos en 5. Pero que tenemos que tener una política de erradicación de los asentamientos, que son, creo que, un problema grave que tenemos en la sociedad uruguaya. Y nosotros vemos que el ritmo que ha tenido el Ministerio de Vivienda ha sido muy malo en los logros. Viviendas nuevas, son 4.000 viviendas este año, la rendición de cuentas. Y nosotros tenemos que erradicar aproximadamente 50.000 viviendas de asentamiento. Son 200.000 personas, calculando un promedio de 4, a veces hay más gente, calculando un promedio de 4 personas por vivienda. Hay 50.000 viviendas en estado calamitoso que hay que reasentar. Nosotros tenemos un estudio que dice que hay 47.000 viviendas deshabitadas en el Uruguay. 47.000. De esas 47.000, nosotros simplemente pretendemos habitar 1.000 viviendas, que no me parecería ninguna locura. De 47.000 viviendas, es decir, 1.000 por año. Son 5.000 familias que podríamos realojar de los asentamientos en viviendas que están abandonadas, que las usan, que están ocupadas irregularmente, que a veces se usan para boca de pasta base, para delincuentes, y creemos que tiene que haber una instancia bien determinada del Estado. Y la vivienda prefabricada. La vivienda prefabricada, que no sé por qué no se instrumenta por parte del Ministerio de Vivienda cuando hay planes que a veces las hacen en un mes la vivienda. Los cálculos nuestros son de costos entre 23 y 24.000 dólares la vivienda. Y creemos que podemos hacer 5.000 por año, no 4.000, metiendo MEVIR, PI, una cantidad de cosas. Perdón, antes de pasar a Constanza, porque tú introdujiste un tema... 5.000 viviendas. ¿Cuánto tiempo tomaría en ese sentido la erradicación de los asentamientos entonces? 10 años estamos hablando nosotros. Constanza. Bien. Pero termino la cifra porque... Quiero volver al tema Sonia, sí, el tema de las viviendas me parece importante porque dice, bueno, ¿cómo se paga? ¿No? De estas 5.000 salen 100 millones. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto por año del Ministerio de Vivienda? 235 millones. En el quinquenio gastan 1.175. Y yo estoy destinando 50 millones para refaccionar las viviendas desocupadas, 50 por año, y 100 millones de dólares en el quinquenio para las viviendas prefabricadas. O sea, son 150 millones de dólares en el quinquenio, en donde saco 25.000 personas que están en asentamientos. Sí, a ver, la primera cosa es que pensar que no se hizo nada en estos 10 años en materia de regularización de asentamientos es una locura. Se regularizaron muchos asentamientos. Primero se evitó el crecimiento, porque los asentamientos crecieron espectacularmente, para hablar del pasado, durante unos 10 o 15 años, y eso fue producto de políticas urbanas, a mi juicio, muy equivocadas, que terminaron guetizando la ciudad, ¿no? Pobres con pobres, ricos con ricos. Pero hubo mucha regularización de asentamientos. 639. Y hubo también transformación o erradicación de asentamientos, dependiendo del tipo que fuera. Hay un tema que hay que tener en cuenta, que la vivienda no es solo la vivienda es el agua potable, es el barrio, es un conjunto de cosas. Pensar que, no sé, vamos a hacer la vivienda tipo un techo para mi país y vamos a resolver el problema, ya no dio resultados. Sobre esto se hicieron muchas experiencias en los años 90 sobre cómo construir vivienda para población con carencias críticas y que esa solución fuera adecuada. Es decir, no es soplar y hacer botellas, es complicado en un contexto en que los costos de la construcción están absolutamente disparados.
Entonces, el plan Juntos y todo lo que hizo el Ministerio de Vivienda, bueno, ¿qué es lo primero que hizo el Ministerio de Vivienda? El banco hipotecario estaba más fundido que no, bueno, se recuperó el banco hipotecario. Es cierto que hay una cartera de inmuebles abandonados y hay una ley que nosotros le llamamos la ley ASTI, porque la hizo ASTI exactamente para usar los inmuebles abandonados, que es todo un problema legal, y Heber lo debe saber, es decir, esos inmuebles deberían pasar al Estado y el Estado los debería redistribuir. Hay problemas legales porque para tocar la propiedad privada en el país es un lío, pero hay una ley para erradicar, para utilizar los inmuebles abandonados, y al mismo tiempo lo que hizo el Estado fue disponibilizar tierras y muebles del Estado para resolver temas de vivienda. Yo la estimación que tengo es que tenemos viviendas precarias, no 50.000 sino 32.000. No me dan esos costos, pero ni soñando, los costos de 150 millones de dólares, sino muchísimo más. Y tenemos unas 150.000 personas viviendo en asentamientos precarios, sobre todo en la zona de Montevideo, que son cosas distintas. Una cosa es la vivienda precaria y otro son los 150.000 personas viviendo en asentamientos. Entonces, yo creo que nosotros venimos trabajando a un ritmo muy determinado por la disponibilidad financiera, porque todo lo que es vivienda es caro. Eso lo sabe cualquiera, todo lo que es vivienda es caro, todo lo que es reacondicionamiento urbano es caro, y eso es gasto del Estado. Yo querría que el Estado, como dice Olesker, hiciera una especie de plan shock sobre lugares donde hay mucha vivienda precaria y otras necesidades, y él solo ese plan lo estima en 300 millones de dólares o 250 millones de dólares, o sea que es mucho más de lo que dice Heber, según mis cálculos. Pero en todo caso me parece fantástico que compartamos la necesidad de continuar resolviendo los problemas de la vivienda en Uruguay. El gobierno ha hecho muchísimas cosas, incluyendo la construcción de viviendas de interés social, etc. Una precisión de un minuto. Las viviendas tienen el costo, las viviendas prefabaricadas son $23.000. Ya hay propuestas hechas en el Ministerio ahora. No sé por qué no se hace. A ver, porque hay una normativa para... Ya están aprobadas. Hay una normativa de qué viviendas se pueden hacer, qué tipo de viviendas se pueden hacer y cuáles no. Pasaron todos los requisitos habidos y por haberlos pasado. Y además Heber no menciona el cooperativismo, que ha sido una gran solución a la cual los dos gobiernos del frente le dieron nafta y luz para adelante, que ha sido una solución fantástica para los sectores humildes, para las clases trabajadoras y para las clases medias en general, y gracias a muchas cosas que se hicieron, el cooperativismo ha desplegado sus alas en este país, que hay que mencionarlo. Estamos hablando de asentamientos, porque el cooperativismo tiene capacidad de pago, gente que tiene, aunque sea poca, tiene capacidad de pago. Nosotros estamos hablando de asentamiento cero. Lo que se nos cuestionó es el asentamiento cero. Y en asentamiento cero nosotros tenemos que, nuestros cálculos son cerca de 50.000. Ojalá que sean 32.000. Nosotros creemos que son 50.000, porque si son 32.000, creo que lo podemos hacer mucho antes. Lo podemos establecer y podemos erradicarlo antes, si son menos. Nuestros cálculos son que han crecido, lamentablemente, muchos asentamientos, pero déjame terminar. 300 millones de 639 son 639 son las viviendas terminadas por el PI, que es el programa para erradicar los asentamientos. 639 por año. En el año pasado hicieron, 2012, 128. No hay datos en el 2011. O sea, no hay concreción. Hay una ley, dice Constanza, que es la ley ASTI. Es ley, pero actuaron, usaron, cambiaron. Nada. No hay nada en las planillas de rendición de cuentas del gobierno, estoy diciendo. Esto es lo que sale y lo que viene del gobierno. Yo simplemente quiero decir que con 500 millones de dólares no logran llegar al asentamiento cero. A mí me parece una locura esa 150 millones de dólares. 150 en el primer quinquenio y 150 en el segundo. Son 1.175 millones que gasta el Ministerio en el quinquenio. Y yo creo que nosotros tenemos la particularidad de poder hacerlo. Y sobre el otro tema que había quedado pendiente, que es el tema del IAS, ¿no? Que me parece de los impuestos más injustos que hay, el IAS, que es el IRPF a los jubilados.
Porque el jubilado cuando va al mostrador a jubilarse, todos sabemos que va y le pregunta al funcionario, ¿y con cuánto me jubilo? Tengo 40 años de trabajo y tengo 60 años de edad. Entonces le hacen el cálculo y dice, no me sirve, tengo que volver porque yo necesito llegar a tal cifra. Y cuando llega a esa cifra, dije, bueno, ahora estoy en condiciones de jubilarme. Y se jubila con la plata que es necesaria y que aportó, a veces aportó mucho más porque están topeados las jubilaciones en el país, y no puede aparecer el Estado poniendo un impuesto porque le cambia la ecuación, porque el jubilado llegó y trabajó 2 o 3 años más, incluso de los que podía, haciendo un esfuerzo muy grande, para jubilarse con esa cifra. Bueno, solo afecta entonces, el 19% de los jubilados. Quiero decir en descargo del IAS. No importa, el 19% es mucha al 19% gente. de los jubilados. Es mucha gente, 19%. Francamente no veo por qué un militar que se jubila con 60.000 pesos no debería aportar al Tesoro Nacional. Pero bueno. No sé, los jubilados son todos iguales, sean civiles o militares. Y si pueden vivir y se jubilan es para poder sustentarse después. Entonces yo lo que creo que el jubilado que llega con ese esfuerzo a trabajar los años, no puede venir el Estado a poner un impuesto. Esto cuesta 200 millones de dólares. Pero el Estado le puso un impuesto, pero aumentó las jubilaciones. ¿Cuánto aumentaron las jubilaciones en los últimos 10 años? Jubilados, el aumento de las jubilaciones absorbió el IAS ya 4 veces. Yo creo que hay que aumentar incluso más porque hay jubilaciones que están realmente sumergidas. Pero aumentaron un montón. Pero 200 millones de dólares, Constanza, en un presupuesto de 14.000 millones de dólares. 14.000 por año que gasta el Estado. Yo no puedo creer que no se puedan ahorrar 200 millones para aflojarle. ¿Por qué? Y porque si uno mira los subsidios y subvenciones que hay en el Estado, acá estas son planillas todas pero 14 actuales. millones de dólares no puede gastar es lo que el Ministerio de Vivienda porque 50.000 millones. Todo el Estado todo gasta. El Estado, está muy bien que gaste 14.000 millones de dólares. 14.000, ingresan 13.000 y tiene 1.000 millones de déficit. Y siempre hemos escuchado del ministro de Economía, de Fernando Lorenzo y de Vergara seguramente ahora, de que no se puede gastar más del crecimiento. Bueno, gastaron más del crecimiento del Producto Bruto. El crecimiento del producto fue del 4.4 y el aumento del gasto fue del 6,29%. Pero bueno, no cumplieron con lo que ellos dijeron. Señores, con respecto... No cumplieron con lo que ellos dijeron. Y yo digo que de los subsidios y transferencias hay, para mí los jubilados están antes. Entonces cuando uno dice, se gasta 27 millones de dólares en AFE, y AFE tiene 4 empresas hoy, o 4 reparticiones en el Estado. Está AFE, está la comercializadora de AFE, está la Dirección de Transporte Ferroviario en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, todos funcionarios y funcionarios y funcionarios, y además después tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero perdón, ¿no puedo terminar? Sí, la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tiene la Corporación Ferroviaria y que tiene también funcionarios. Vamos a ir haciendo una síntesis porque de AFE, ¿qué le tengo que decir? Lo que se subsidió AFE durante los gobiernos blancos y colorados, que dicho sea de paso, la fundieron antes, y AFE hacía mucho menos de lo poco que está haciendo ahora, y ese subsidio lo pagaron los blancos y los colorados, que además fundieron AFE. Entonces, yo, para no ramificarnos, y no seguir discutiendo si el Estado gasta mucho, gasta poco, para mí hay que gastar bien en las cosas que son necesarias, y por suerte ya no estamos hablando más del déficit fiscal, sino cómo debemos aplicar mejor los recursos. Voy a tu pregunta sobre los maestros y los cargos de confianza, sí. ¿Si te parece? Sí. Muy bien. Porque tengo 10 minutos para esa pregunta y 2 más. Muy bien. A ver. Entonces, comparar el gasto de los maestros con los cargos de confianza es como un disparate, porque los cargos de confianza son muy poquitos en el Estado y los maestros son miles. Entonces, no es una comparación absurda decir tenemos que tener más maestros y menos cargos de confianza. Es como comparar 50 contra 30.000, no sé. Los cargos de confianza en el Estado pueden ser muchos o pocos, pero no es nada. Los cargos de confianza en el Estado no es nada. El gran gasto del Estado es el gasto público social, y el gasto público social se gasta en 4 grandes rubros.
¿Y qué la propone educación, para los docentes? la salud, la seguridad y las jubilaciones, la seguridad social, que es un gran gasto del Estado, y intereses de deuda que por suerte ahora pagamos menos. De esos 4 grandes gastos, uno, quizá el más importante del Uruguay, es la educación. La educación, por supuesto, nosotros multiplicamos el gasto en educación, seguiremos multiplicando el gasto en educación, es una condición necesaria y no suficiente para mejorar la educación, que ha mejorado en muchos rubros. Yo lo escuchaba a Heber, porque lo estaba mirando antes de venir para acá, discutiendo con Mónica Xavier, y decía, los niños o los estudiantes aprenden hoy menos que antes. No, ¿cómo que los estudiantes aprenden menos que hoy que antes? Yo soy profesora de la universidad, estoy en una partecita del sistema educativo, no en toda, pero hace 30 años que soy docente y les puedo asegurar que la calidad de la educación hoy en una clase de la universidad es 2 o 3 veces superior a lo que era hace 15 años. Eso lo sé yo por experiencia directa. Los estudiantes podrán ser más listos lo de ahora, no importa, pero la calidad de educación ha mejorado notoriamente. Entonces, necesitamos más maestros. Ah, sí, necesitamos más maestros. Y como necesitamos más maestros, necesitamos una universidad de la educación. Ahora yo me pregunto, ¿el Partido Nacional y el Partido Colorado nos van a dar los votos para aprobar la Universidad de la Educación, que la vamos a votar el miércoles que viene? ¿O van a seguir diciendo no le damos los votos porque entonces la Universidad de la Educación es cogobernada y nosotros no queremos saber de nada ni con el cogobierno? Pero para tener más maestros necesitamos la Universidad de la Educación. Entonces, ya que están por la positiva, ¿por qué no nos dan los votos para la Universidad de la Educación? En ese sentido quiero hacer una precisión. El Frente Amplio asegura más recursos, llegar al 6% del PBI, inclusive, y Tabaré Vázquez anunció triplicar la inversión en investigación. El Partido Nacional promete mejor gestión. ¿Y eso cómo? Pero no asegura cifras. Entonces, ¿qué plantea el Partido Nacional para la Educación? Pero nosotros no podemos contratar más maestros, ¿y cómo se va a cumplir con esto? Pero usted hable de su programa, que yo hablo tú no hablaste tú no dijiste qué ibas a hacer con los docentes si íbamos a contratar más docentes. Tú criticaste lo que de alguna manera nosotros estamos más docentes y que aprobar la Universidad de la Educación sería un buen gesto, un gesto por la positiva. Como estamos por la positiva, nosotros estamos hablando, vamos a gobernar nosotros, entonces por lo tanto vamos a necesitar el apoyo de ustedes en materia educativa, porque vamos a hacer realmente unos cambios importantes en lo que puede ser la formación docente, que es lo que de alguna manera tenemos que hacer para poder generar mejores profesores, sobre todo en los rubros de secundaria y primaria, que es donde tenemos situaciones que preocupan mucho por el nivel de deserción escolar y por lo baja y por la alta tasa de repetición que estamos viviendo. Pero esa situación que nosotros estamos planteando y que de alguna manera plantea Azucena en cuanto a mirar el tema educativo y no establecer una especie de gueto corporativo donde no se pueda mirar y donde no se pueda ver, porque hoy el tema está centrado en los estudiantes. La enseñanza tiene que estar como objetivo formar estudiantes, y a nuestro juicio, como se está manejando las cosas hoy en día, la enseñanza está mucho más para los docentes que para los estudiantes. Hoy los docentes que no van, que no concurren. Yo tengo muchos ejemplos de barrios de gente que dice, el profesor de las clases nuestras del liceo no concurren al liceo, ni siquiera van. Creo que cobran todos. Se pagaron hasta los paros en la enseñanza, en la educación. Tenemos ejemplos de conocimientos, de experiencias buenas en la educación, por ejemplo en el liceo número 2. Ahora, Heber, mi pregunta fue muy concreta. Yo dije, el Frente Amplio plantea 6% del PBI, inversión en educación, ¿verdad? Tabaré Vázquez anunció triplicar la inversión en investigación. El Partido Nacional promete mejor gestión. Tú estás dando ejemplos de mala gestión y malos resultados. Mi planteo es, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros tenemos jerarquizado el tema de la educación. Exactamente, nosotros que tienen incluso designado un ministro de Educación. Nosotros estamos diciendo que tiene que haber un instituto de evaluación educativa que esté no en el sistema de ANEP, sino que esté en el Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros estamos diciendo que el ministro de Educación y Cultura tiene que ser el primer ministro, mucho más importante que el ministro de Economía. Fue el primer ministro que Luis Lacalle Pou ha designado, que hemos dicho que es Pablo da Silveira, el que va. Tenemos 38 medidas propuestas en nuestras agendas educativas, no unas, 38 medidas, en donde yo destaco el tema de la institución
el Instituto de Evaluación, que el que está dentro del sistema y a mi juicio no está con la debida independencia como para evaluar liceos, profesores, en base al estudiante y los resultados del estudiante. Nosotros creemos que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo en cuanto a que el sistema no se proteja de tal manera que no podamos mirar. No, yo no me voy a poner a hacer programas de educación en la educación porque no entiendo nada del tema. Tú seguramente en materia universitaria, en terciaria, tendrás tu experiencia, pero yo no. Pero yo tengo que tener la potestad como legislador de decir, bueno, pero acá, ¿cómo estamos gastando? ¿Estamos gastando bien la inversión en educación? No, horrible. Se quejan y hay paros docentes todos los años al principio porque no hay condiciones en el estado de los liceos y en el estado de las escuelas. ¿No sería importante que mañana todos los organismos de construcción que tenemos en el Estado tomen cartas en el asunto y no tengamos esa situación de gueto corporativo en donde no podemos hacer inversiones que de alguna manera puedan cambiar esta realidad y que los docentes se ocupen de los programas de gueto corporativo, que es la última pregunta que voy a hacer. Constanza, redondeamos esto para poder plantear la última pregunta. Sí. Bueno, yo francamente espero que Pablo da Silveira no sea el ministro de Educación. Yo he leído muy atentamente sus cosas y encuentro 2 o 3 ideas, todas negativas, todas por la negativa. Eliminar la participación de los trabajadores en los organismos de dirección de la educación. No hacer obligatorio, llamar al Congreso Nacional para la Educación. 2 negativas. La tercera negativa, que sea el Ministerio de Educación y no las instituciones educativas las que elaboren los planes de educación, que va contra todo, hasta con contra algún artículo de la Constitución de la República, pero es todo negativo lo que aparece de educación en el programa del Partido Nacional. Ahora, yo voy a decir cosas elementales de la educación. Hay que seguir gastando plata porque los docentes tienen que estar bien pagos. En un contexto no de pleno empleo, pero de bajo desempleo, los docentes están emigrando para otras áreas del mercado de empleo porque les pagan poco. Faltan docentes de secundaria, faltan maestros. Hay deserción en magisterio también, como la hay en otros lugares. O sea que necesitamos más docentes y necesitamos pagarles mejor. Y eso es aumento del gasto. Necesitamos más inversión en investigación, necesitamos más profesores full time dedicados a la investigación en la Universidad de la República, necesitamos más recursos para la ANI, más recursos para el CONICYT. Sí, el Uruguay es chiquitito así y su gran capital es el capital humano, así que va a tener que mejorar en eso notoriamente. Necesitamos aumentar los horarios en las escuelas, también tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. El país está pensado para madres full time o para madres que no trabajan 8 horas. Eso está incluido en el Sistema Nacional de Cuidados, que bueno, tampoco el Partido Nacional dice nada sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Necesitamos seguir con la inversión en infraestructura educativa, liceos, y bueno, se ha hecho mucho, pero hay que seguir haciendo mucho. Necesitamos seguir desarrollando la universidad en el interior del país, sin lugar a dudas. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Bueno, yo no voy a decir vamos bien, pero se han empujado muchos carros al mismo tiempo, CAIF, educación inicial, primaria, secundaria, nuevos bachilleratos, la universidad aumentó sus egresos e ingresos en forma sustancial a lo largo de este periodo y seguimos teniendo un gran y serio problema, que es el egreso de la enseñanza media, por decirlo en términos simples, los gurises no terminan el liceo. A propósito de algo que decía, porque nos queda nada, ya me lo indicaron, que decía Heber recién sobre el corporativismo. No puedo cerrar este programa sin hacerles una pregunta al respecto. Está fijado un paro general parcial para el 18 de septiembre y a pesar de los paros es notoria la sintonía entre algunos dirigentes sindicales y el Frente Amplio. Hay quienes definen esta situación como de peronización, hay quienes cuestionan los paros entendiéndolos que deben ser la medida última. ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Sí, sobre la postilla pasada, o sea, de lo que estaba diciendo Constanza, es necesitamos, hace 10 años que son gobiernos, 10 años. Pero bueno, mirando el tema que a nuestro juicio es un tema de incursión en la campaña electoral por parte del PIT-CNT, en donde se ha hecho caudal de afirmaciones
que nosotros hemos hecho con respecto a la ley de responsabilidad empresarial, que hoy casualmente también las hace Vázquez en la reunión de la Federación. Supongo que saldrán a pegarle a Vázquez de igual manera que le pegaron a Luis Lacalle Pou cuando dijo que la ley, el objetivo está bien, el instrumento es inconstitucional y nosotros no podemos votar ni aprobar leyes que son inconstitucionales. Bastante caro nos salió no defender la Constitución en su época. Y creemos que, esto dicho por juristas del Frente Amplio y por disciplina partidaria, votaron muchos en el Frente Amplio la ley de responsabilidad empresarial bajo una presión sindical que fue muy notoria y que lo vio todo el país. Ahora, esto dijo Luis Alberto Lacalle Pou y dijo, nosotros creemos que tenemos que cambiarla, mejorarla, la ley porque tiene inconstitucionalidades. ¿Cuál es la inconstitucionalidad? Que los delitos se establecen por ley. Y en el proyecto de ley hace referencia a la reglamentación que hay en el Ministerio de Trabajo sobre condiciones de trabajo de la gente. Y eso fue probado de que era notoriamente inconstitucional. Luis dijo que hay que mejorar. Y pusieron el grito en el cielo diciendo como que prácticamente nosotros éramos partidarios de que el trabajador se muriera en el trabajo. Una barbaridad solamente explicable de que buscaron un endija para apoyarle a Luis Lacalle Pou de una manera hasta con saña, porque pensar que un candidato o alguien en el Uruguay quiera que tenga riesgos laborales una persona que está trabajando, yo no lo creo de nadie, no lo creo. Y la utilización de esto en propagandas televisivas, supongo que ahora cuando Vázquez fue a la Federación Rural y dijo que también estaban dispuestos a ver y revisar la ley de riesgo laboral, de responsabilidad empresarial, bueno, dirán lo mismo, porque estamos en una instancia, Sonia, de inventos, en donde se dice que Luis Lacalle Pou va a derogar la ley de 8 horas de los trabajadores, que es un invento, nunca dijo que iba a derogar. Se dijo que nosotros íbamos a echar para atrás la ley sobre de asegurarle condiciones laborales al trabajo doméstico. Nosotros nunca planteamos una cosa así, se inventa de eso, y ahora se reacciona como que nosotros queremos que los obreros y los trabajadores tengan accidentes laborales y que no haya responsabilidad empresarial. Para nada. Que llegado ustedes al gobierno, esto... Ninguna de esas cosas. Vamos a salvar la inconstitucionalidad, igual que lo que dijo Vázquez hoy. Constanza, sí, estamos cerrando ya, sí. La primera cosa con respecto al tema peronización es que deberíamos tratar con un poquito más de cuidado la experiencia histórica de los argentinos, porque la verdad es que el periodo de Perón fue el periodo donde más conquistas laborales hubieron para los trabajadores, así que yo con el término peronización me cuidaría un poco. Con respecto al paro, me parece que el paro es el movimiento sindical, es una movilización del movimiento sindical en defensa de sus derechos en un contexto en que, bueno, está en juego el destino nacional. No hay ninguna duda de que los gobiernos de izquierda han mejorado no solamente las condiciones materiales, sino los derechos de los trabajadores. La mayor parte de las leyes que se han aprobado o por iniciativa de la izquierda o solo por votos de la izquierda. De lo que he visto del Partido Nacional, ellos proponen derogar la ley de ocupación, la parte de ocupación, nada más, ¿no? La ley, pero la cuestión de las ocupaciones sí. Las declaraciones de Luis Lacalle no son muy felices, ni con las 8 horas para el trabajador rural, ni con la responsabilidad penal empresarial. Pero lo que sucede es que el movimiento sindical lee lo que es el efectivo comportamiento de los partidos en el Parlamento cuando tienen que votar lo que tienen que votar, y la ley de responsabilidad penal empresarial. No la votaron. Cuando nosotros estábamos votando hubo una gran presión de las cámaras empresariales con grandes avisos en los diarios contra la ley, o sea que las cámaras empresariales pueden presionar todo lo que quieran y los pobres trabajadores no. Entonces, por supuesto, creo que los trabajadores leen y leen con mucha justeza lo que está en juego en esta elección en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, que son los que aseguran el bienestar de los trabajadores, porque si no hubiera derechos, si no hubiera leyes que defendieran los fueros sindicales, si no hubiera leyes que permitieran las ocupaciones, los trabajadores no hubieran podido conquistar los salarios, las condiciones de trabajo, etcétera.
No, supongo que Vázquez, que usted dice que... Con respecto a la revisión de la ley de responsabilidad penal empresarial, simplemente quiero decir, no hay ningún pedido de inconstitucionalidad sobre la ley. Yo no he visto que se haya presentado ante la justicia ningún pedido de inconstitucionalidad. Ninguno. Eso es aparte, es inconstitucional. Es inconstitucional. Les agradezco pero a ambos Vázquez, que hayan estado. Vamos a ayudar a Sonia a cerrar el programa. El PIT-CNT va a ser el mismo paro y que hace contra nosotros y la misma campaña que hizo contra Luis Alberto Lacalle Pou, igual que frente a las afirmaciones que hizo Vázquez. Yo no creo. Yo creo que están usando y están ingresando en la campaña electoral porque están siendo instrumento de un candidato. Están haciendo política, Heber. Están haciendo política como hacen política las cámaras empresariales. Solo que no tienen tanta plata para pagar avisos, pero están haciendo política y tienen todo el derecho a agradezco a ambos este debate. Política y además están haciendo propaganda. Y que haya sido posible debatir y que el tiempo haya resultado corto. Escaso. Gracias, Sonia. Gracias a ambos. Muchas gracias a ti. Cerramos en instantes. Ustedes lo saben, pero se los recuerdo que ha llegado la factura 0 kilómetro en el caso de Antel y Antel les premia por estar al día con sus facturas y pueden ganar uno de los 5 Chevrolet Spark 0 kilómetro que se van a sortear. Saben que para informarse sobre este u otros productos, antel.com.uy y recuerdan el claim de Antel, avanzamos juntos. Y juntos avanzamos hacia el próximo miércoles en el cual a las 22:30, como todas las semanas, tendremos un debate. De pronto tan intenso, seguramente tan intenso como el de esta noche, pero lo develamos en ese momento. Que tengan ustedes buenas noches y buena suerte.